Buenas tardes. Hoy vamos a hablar sobre Mordecai Abraham Finzi, que va a ser un matemático y estudioso judío proveniente de una familia de banqueros que vive en Italia, en particular en Mantua, durante el siglo XV. Finzi va a escribir varios libros de astronomía y matemáticas, y también va a traducir al hebreo libros como el álgebra del matemático árabe Abu Kamil, entre otros. Y por norma general, las traducciones que va a hacer van a contener comentarios. También va a escribir sobre instrumentos de astronomía, sobre gramática y sobre técnicas mnemotécnicas, entre otros. Finzi va a tener la suerte de estar viviendo en Mantua durante una época bastante interesante para las matemáticas, como va a ser el Renacimiento. En Mantua se sabe que va a haber una comunidad, va a ser una ciudad con una comunidad de estudiosos judíos relativamente estable y grande a lo largo del tiempo. Y bueno, el Renacimiento va a tener una serie de impactos en las matemáticas, una serie de impactos positivos, como los dos siguientes que me gustaría a mí destacar. Por una parte, los sabios del momento, los que podríamos llamar hombres del Renacimiento, van a estudiar tanto latín como griego, lo cual les permite leer de las fuentes originales de los autores griegos, en vez de leer de traducciones de enésima mano. Y de hecho, las traducciones que se van a hacer en esta época van a ser directas de los originales, lo cual va a garantizar la integridad del texto, cosa que no se podía garantizar antes, y de hecho nosotros hemos visto muestras de traducciones a las cuales se le había perdido la mitad de los datos por el camino. Pero ahora no, ahora que se puede hacer traducciones directamente del original, las matemáticas van a subir bastante. Por otra parte, las matemáticas van a dejar de ser la única arte superiores, pero van a verse aplicadas en otros ambientes, como por ejemplo en el mundo artístico, con el empleo de la perspectiva en los cuadros italianos. Siguiendo esta línea de trabajo van a surgir tratados en los que, por ejemplo, se va a estudiar la deformación de figuras geométricas como puede ser un cuadrado, al dibujarla sobre un plano en perspectiva. Bueno, pues en este ambiente de vibrante vitalidad y rescate de los clásicos va a ser donde se mueve Mordecai Finzi. Sobre Finzi no se tienen muchos datos con respecto a su vida. Sí se sabe que provenía de una familia de banqueros y que va a tener una biblioteca personal bastante importante. Va a constar de aproximadamente 200 volúmenes manuscritos, algo que era impensable 50 años antes. De hecho, Finzi se va a dedicar tanto a la copia y traducción de originales, que va a ser normalmente trabajos que en el que él va a tomar nota, en el que va a anotar, como la creación de algunos trabajos originales. De entre las traducciones cabría destacar la traducción del hebreo la traducción al hebreo del álgebra de Abu Kamil. Este libro va a tener una influencia importante ya en su momento, porque trata de sistemas de ecuaciones con soluciones que no van a ser solamente enteras, sino que también van a ser fracciones y radicales. A pesar de haber traducciones parciales que van a aparecer en libros como el de Leonardo de Pisa o Fibonacci en el siglo XIII, o el de Guillermo de Luna que hace al latín en el siglo XIV, Finzi va a ser el único que va a traducir este trabajo completamente y lo va a traducir al hebreo. Otro ejemplo de las traducciones de Finzi va a ser el álgebra de Darby de Pisa. El trabajo de Darby va a ser escrito en el siglo XIV y es particularmente interesante porque consta de entre 196 y 200 tipos de ecuaciones con sus soluciones. Y algunas de estas ecuaciones son realmente complejas porque nos estamos encontrando con polinomios de grado hasta 12 y que para su resolución va a requerir del uso de radicales. Sin embargo, a pesar de encontrarnos con estos 196 o 200 tipos de ecuaciones, cada una de ellas en un contexto determinado, Finzi solamente va a traducir hasta el número 51, y la cuestión es que no se sabe con seguridad si esto es porque Finzi va a morir antes de poder acabar la traducción o porque se dio cuenta de que casi todas las ecuaciones se podían reducir a dos formas básicas. La forma a por x elevado a n e igual a b, que no deja de ser la raíz enésima de un número, o la forma a por x elevado a 2n más bx elevado a n igual a c, que mediante un cambio de variable nos lo podemos llevar a una ecuación de grado 2. Las leyes que tienen más interés van a ser las 6 primeras con las que va a trabajar, porque sí que van a ser distintas entre sí.
y va a llegar a enfrentarse a la resolución de ecuaciones cúbicas y cuadráticas de grado 4, para lo cual aún no existía un método establecido o un método reconocido a nivel internacional, aunque sí que había habido trabajos al respecto tanto en España como en Europa. La solución de estas ecuaciones va a surgir en el siglo XVI de la mano de Ferrari y Cardano. Bien, en las traducciones que hace Finzi va a ser bastante literal. De hecho, hay algunas copias en las que se puede ver que está traduciendo palabra por palabra. Y los términos que va a emplear van a ser también curiosos, porque va a utilizar palabras que eran comunes en la época a lo mejor de Abraham Ibn Ezra o de Barila, pero que habían dejado de utilizarse porque se consideraban términos obsoletos en favor de términos más modernos. Finzi también va a evitar las cifras árabes y en su lugar lo que va a utilizar es el método que se estaba utilizando entre los estudiosos hebreos del momento, es decir, emplear las 9 primeras letras del alfabeto para los números del 1 al 9 y un círculo o una rueda para el 0. El hecho de que Finzi se pase directamente a los numerales sin haber atravesado ningún tipo de notación latina, es decir, los números romanos ni nada por el estilo, es una muestra clara de que los números, tal y como los entendemos, los números hindúes han ganado la guerra a la notación romana. De hecho, Finzi en algunas ocasiones va a utilizar caracteres árabes en vez de en los métodos hebreos, lo cual es un reconocimiento tácito de que, a pesar de que utilizar las letras era lo tradicional en aquel momento, quizás los números, cifras específicas van a ser más cómodas. Bien, con respecto a la simbología matemática que va a utilizar Finzi, una simbología un poco más avanzada, pues se va a encontrar con el reto de traducir la incógnita. Una incógnita se traducía como cosa ya por la época dorada de los griegos, pero no se empleaba una letra como ahora, que se pone X, sino que se escribía la palabra cosa entera. Y esto es lo mismo que va a hacer Finzi. Análogamente, él no va a utilizar un símbolo para raíces cuadradas porque tampoco había un símbolo común, sino que va a emplear la palabra raíz delante del número como si fuera un adjetivo. De hecho, como nosotros leeríamos, por ejemplo, raíz cuadrada de 5. A pesar de que anotamos esa V grande, nosotros lo leemos como raíz cuadrada. Con respecto a la dificultad de los trabajos que Finzi se decide a traducir, habría que destacar que Finzi no se va ni mucho menos a los trabajos más fáciles, lo cual era una práctica relativamente habitual, sino que va a buscarse tratados complicados. Los tratados de Abu Kamil y el de Tardi van a ser trabajos que requieren que tengan un conocimiento de las matemáticas bastante profundo y una soltura de cálculo también. Lo cual lo va a hacer por una parte textos poco populares para empezar, pero quizás sea eso lo que le atraiga a Finzi, el enfrentarse a un reto y no hacer lo que se estaba haciendo en ese momento. Y por otra parte, el hecho de que se traten de textos más complicados hace que luego van a ya no utilizarse más, que sean textos más interesantes. Otra característica común a los trabajos de traducción de Finzi es que van a tener raíces en las escuelas árabes y hebreas de la península, durante la época en que en la península ibérica se hacían más matemáticas. Por lo cual algunos autores van a especular que o bien la familia de Finzi o bien algunos de sus maestros eran sefardíes que se habían asentado en Italia. Bien, Finzi no se va a limitar solamente a estas dos traducciones, sino que, como hemos visto antes, hizo también trabajos propios y fuera de las matemáticas. Por ejemplo, a mí me gustaría destacar una copia que va a hacer de dos tratados de Averroes que se escriben en Andalucía en el siglo XII, uno sobre un comentario de Aristóteles y otro sobre meteorología. Y aunque está a falta de confirmar irrefutablemente, se reconoce que Finzi va a ser el autor de las tablas para la longitud del día, que posteriormente van a ser impresas por Abraham Conat durante 1470. Una traducción de las tablas de Oxford también se va a reconocer como de autoría Finzi, y Finzi va a colaborar con un gentil, lo cual recuerda un poco a los métodos que se empleaban en la península ibérica a la hora de la doble traducción.
Por otra parte, también entre los libros de Finzi van a encontrarse varios cuadernos de trabajo para uso personal y para referencia del propio Finzi, sobre astronomía, sobre astrología y matemática, así como una serie de escritos de corte filosófico, algunos de cosecha propia y otros también traducciones anotadas. También van a encontrarse entre los trabajos de Finzi una serie de tratados médicos, algunos copias anotadas y otros originales del propio Finzi. Y por último, una serie de trabajos sobre instrumentos astronómicos que se estaban produciendo en aquel momento y que él consideraba interesante anotar. Bien, como conclusión a mí me gustaría destacar que tanto los trabajos propios como las traducciones de Mordecai Finzi van a mostrar cómo las matemáticas europeas van a estar despertando del letargo que habían traído durante siglos anteriores y van a comenzar a avanzar y avanzar deprisa. Los estudiosos no se van a limitar ya a los textos básicos, sino que van a dedicarse a estudiar material más serio, más profundo, como el que el propio Finzi va a tratar. Y de hecho las traducciones de Finzi van a ser mencionadas con bastante asiduidad, en particular las de Dardi y las de Abu Kamil, dando así un poco una idea del uso común que se va a hacer de estas dos traducciones en las comunidades de estudiosos judíos por toda Europa.